Pues estamos de vuelta en cuestión de prioridades. Desde hace décadas el enclave burgalés del condado de Treviño, perteneciente a la provincia de Burgos, pero rodeado por el territorio de Álava, ha sido objeto de reivindicaciones por parte del nacionalismo vasco para su integración en la provincia alavesa. Hace unos días el diputado general de Álava, del PNV, volvió a reabrir este debate y fijó 2029 como plazo para esa anexión al País Vasco. Si no fuera así, amenaza incluso con congelar los acuerdos de inversión y los convenios con la Diputación de Burgos en este enclave. Para analizar este asunto nos acompaña el presidente de la Diputación burgalesa, Borja Suárez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Antes quiero que escuchemos a Ramiro González lo que decía en ese pleno. Estos 4 años tienen que ser los 4 años de solución de esta cuestión. Primero, porque no podemos mantener en el tiempo una situación anacrónica, que no es normal, no podemos normalizar lo que no es normal. Y en segundo lugar, porque efectivamente, como ha manifestado la señora López de Arroyave, quizás ahora pueda haber una ventana de oportunidad. Puede haber una ventana de oportunidad. ¿A qué se refiere el PNV? ¿A un posible acuerdo entre los nacionalistas, Bildu y el gobierno central? No me cabe ninguna duda que esa es la ventana, porque luego además lo han matizado, ¿no? La ventana es Pedro Sánchez. Y es Pedro Sánchez porque ahora es esclavo de esos votos y el nacionalismo lleva exprimiendo tantos años ya esa relación que no nos extraña para nada que hayan puesto sobre la mesa saltarse incluso los propios estatutos de autonomía de cada comunidad autónoma y también la de Castilla y León. Por lo tanto, sí, la ventana se llama Pedro Sánchez, se llama Partido Socialista y por eso preguntamos al líder del Partido Socialista en Castilla y León qué piensa de esto. Lo que pasa es que no hemos obtenido respuesta. ¿Y cuál cree que sería la respuesta de Carlos Martínez en este asunto? Bueno, viendo cómo se posicionó en León, denotando un conocimiento muy pequeñito de la comunidad autónoma, yo creo que en Castilla tampoco tiene en este caso mucho criterio. Bueno, el Partido Socialista en Burgos ya se ha manifestado a favor de la continuidad del enclave en su territorio como ha sido siempre. El Partido Socialista en el País Vasco piensa de otra manera. Lo que pasa es que aquí también son rehenes unos de otros, ¿no? Y lo que nosotros nos tememos es que esa amenaza y esas prisas además se hacen contando en este caso con la connivencia de Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez ha sido capaz de hacer lo que ha hecho, ¿por qué no también en este caso ir contra el propio territorio? Parece una barrera infranqueable, parece una línea que no se puede traspasar, pero ha traspasado ya tantas líneas rojas que en este caso nos tememos lo peor, ¿no? Bueno, es que realmente es una barrera bastante difícil. No es infranqueable, porque todo es posible, pero claro, para conseguir que Treviño se anexione al País Vasco, Álava, requiere de un proceso bastante complejo, tal y como viene regulado en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Para explicarlo, tendría que ser aprobado por las Cortes de Castilla y León, por el Parlamento Vasco, por los municipios afectados, Congreso y Senado. Eso, a día de hoy, políticamente es bastante improbable, ¿no?, que esto se pueda llevar a efecto. Bueno, son las reglas del juego, unas reglas del juego que ya se tuvieron que modificar. Está María José aquí, sabe lo que es una reforma del Estatuto de Autonomía, sabe por qué se aprobó una disposición transitoria, que es la tercera, que dice lo que dice, por qué se blindó, en este caso el enclave de Treviño, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, porque ya intentó el nacionalismo vasco anexionarlo en su momento, ¿no? Plan Ibarretxe, recuerdo, hace muchísimos años. Lo intentaron. Los ataques han sido varios. Nosotros lo que decimos es que los pueblos, la Puebla de Arganzón, el condado de Treviño, mayoritariamente han mostrado, y en más de una ocasión, su querencia para segregar el territorio, para integrarse en Álava. Y nosotros lo respetamos. Lo que pedimos al nacionalismo vasco, lo que pedimos al Partido Socialista del País Vasco, que respeten las reglas del juego. Que igual que nosotros respetamos el Estatuto de Autonomía del País Vasco, respeten el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Y lo que dice son varias cosas. La primera, la intención de los pueblos, que tiene que ser manifiesta. La segunda, que haya unos informes vinculantes, tanto de la provincia de Burgos como la Comunidad de Castilla y León. ¿Por qué? Porque ese es un territorio tan castellonense como cualquier otro. Y por lo tanto hay que preguntar a las administraciones que gobiernan y que no gobiernan, pero que están representando a ambos territorios, tanto el provincial como el autonómico, qué piensan. A partir de ahí tiene que existir una ley orgánica que desarrolle esa anexión y luego volver otra vez a preguntar
a los propios pueblos que quieren. Y a partir de ahí entraría el Estatuto de Autonomía de la comunidad autónoma que va a recibir el territorio. No solo hablamos del cedente, sino también del que va a recibir ese territorio, ¿no? Estas son las reglas del juego. Mientras se respeten esas reglas del juego, nosotros entendemos que haya gente que quiera integrarse en otro territorio, gente que no, pero estas son las reglas del juego. Lo otro, lo que pedimos es que nadie se las salte. Y eso es lo que nos tememos que quiere hacer en este caso el nacionalismo vasco de la mano del Partido Socialista. ¿Y por qué ocurre en este momento? ¿Qué ha pasado cuando las relaciones institucionales o los convenios entre las diferentes instituciones de Castilla y León y el País Vasco funcionaban, eran estables? No lo sé. Quiero pensar que es también una forma de tapar otras cosas. La política vasca tiene también sus tiempos, tiene también sus alianzas y tiene también sus presiones. Y cuando pues no es tan clara ya ni tan nítida, en este caso la jerarquía de un partido como el PNV, porque hay otros partidos nacionalistas como Bildu que les acechan, pues es buen momento para soltar un debate en el que posiblemente se tapen otras cosas. O quizás pues también ven una oportunidad en esa ventana que es Pedro Sánchez, que empieza a vislumbrarse un poco un horizonte en el que se va acabando, ¿no? Y entran las prisas. Oye, ¿cuánto aguantará Pedro Sánchez? ¿Hasta dónde podemos exprimirle? ¿Dónde está ese horizonte final por el cual podamos poner sobre la mesa cuestiones como esta, ¿no? No lo sé cuál es el interés en este caso de sacar ahora este debate cuando no hay elecciones cercanas en el País Vasco, pero puedo intuir que estas dos cuestiones pueden ser capitales. Presidente, desde 2017 las Diputaciones de Burgos y Álava mantienen un acuerdo para garantizar pues, la prestación de servicios básicos en Treviño. Dice el PNV y decía el presidente de las Juntas Generales que Burgos está en una situación cómoda porque la mayor parte de los servicios los prestan ellos, tanto en sanidad como en educación. No, eso no es cierto. El acuerdo yo era la persona, en este caso que me tocó, pues quizás por ser mirandés, por conocer bien el condado de Treviño, negociar esos acuerdos. Cuando nos viene la Teniente General de la Diputación Foral de Álava a hablar, viene porque aprobaron en Juntas Generales una proposición en la que se hablaba que había que establecer acuerdos para avanzar en este caso en la segregación del enclave. Nosotros les dijimos que no, que los acuerdos hay que firmarlos no con ese pretexto, que se pueden firmar para mejorar la calidad de vida de los servicios de los ciudadanos del País Vasco que están en territorio burgalés y al revés. Es más, el acuerdo marco no se firma exclusivamente para las fronteras del enclave, se firma entre todo el límite territorial entre la provincia de Burgos y la provincia de Álava. Y es más, expresamente en ese acuerdo, en el 2017, que luego se vuelve a firmar en el 21, que se ha vuelto a firmar en el 25, se saca, se quita, en este caso, el problema político que supone la segregación y se habla de prestar servicios, ¿no? Por lo tanto, mezclar ahora todo es incorrecto. No, ese acuerdo nació con una vocación de servicio público que yo creo que fue ejemplar. Tuvo que poner en común las competencias de una Diputación de régimen foral con otra de régimen común, por lo tanto también la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Castilla y León tuvo que decir lo que dijo y amparó también ese acuerdo y a partir de ahí los beneficiarios de los mismos han sido tanto los vascos como los castellanos y leoneses. Por lo tanto no es un acuerdo en el que den más unos que otros, al contrario, se da lo mismo. Y lo mismo se están beneficiando unos de burgaleses en tierra alavesa como al revés. Es recíproco. Decía usted, claro, hay una querencia, ¿no?, de los habitantes de Treviño, del condado y la Puebla de Arganzón con el País Vasco. Usted, que es de Miranda de Ebro, lo conoce bien. Claro, mucha gente pensará, bueno, es que yo voy a Treviño y es que veo ahí a los ancianos con la chapela, jugando al mus, hablando en euskera y siempre una vinculación mayor con Vitoria que con Burgos. Es una cuestión casi de tradición, ¿no? Yo no sé si es lo anacrónico que decía el señor González o no, pero ¿a usted qué le pasa por la cabeza cuando va a Treviño y ve cómo es la idiosincrasia de ese condado? Bueno, jugando al mus y con chapela sí, hablando euskera no. No. Hablando euskera no. Vale.
Esa es otra de las perversiones. Bueno, de hecho, la Junta de Castilla y León hubo convenios para que se estudiara euskera en los colegios allí hace años ya. No sé si seguirá. En Miranda, en la Escuela Oficial de Idiomas, se ha dado el euskera desde que yo era chiquitito. No, nosotros el idioma, el euskera, no lo vemos como una amenaza en ese entorno. Miranda está entre La Rioja, entre el País Vasco, es castellana y leonesa hasta la médula, pero evidentemente convivimos y en esa convivencia pues hemos visto crecer el euskera, ¿no? El euskera también como una herramienta del nacionalismo, como un instrumento del nacionalismo para diferenciarse. Pero el caso es que nadie lo habla. Nadie lo habla, es un idioma difícil, es un idioma complejo y en Álava nunca se ha hablado y ahora tampoco se habla, ¿no? Otra cosa es que se diga que sí, que haya que imponerlo hasta en la sopa. Pero no, en el Condado de Treviño no se habla euskera. Lo que sí que pasa en el Condado de Treviño es que vive muchísima gente que está empadronada en Vitoria. De una población 1.500, 2.000 habitantes, posiblemente haya más de 5.000 residiendo allí. Y eso evidentemente hace que nos tengamos que poner de acuerdo para prestar servicios. Hoy el treviñés tiene tantos servicios como cualquier otro burgalés o como cualquier otro castellano y leonés, pero además tiene opciones dentro del territorio donde está enclavado para tener más y mejores servicios. Eso le iba a preguntar, que qué beneficios tiene para los habitantes de Treviño pertenecer a Burgos. Casi que se aprovechan de los dos lugares, ¿no? De los dos territorios. Aprovecharse, entre comillas, por supuesto. ¿no? Al final es entender la figura del enclave no como un problema, sino como una solución. Sí que es cierto que hay que poner en marcha diferentes plataformas, hay que tener las emergencias bien coordinadas, hay que poner servicios esenciales con lógica. Pero claro, es que eso se está haciendo, lo está haciendo la Junta de Castilla y León, lo está haciendo Alfonso Fernández Mañoco permanentemente con todos los territorios. Lo está haciendo con Cantabria, lo está haciendo con La Rioja, lo está haciendo con la Comunidad de Madrid, lo está haciendo con Aragón, lo está haciendo con el País Vasco. Convenios con las comunidades limítrofes. Claro, que son convenios de sentido común, que son convenios donde entra y se pone sobre la mesa las personas más allá de la política, ¿no? Y también con el País Vasco, y también con Álava, y también con Vizcaya, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a tener un acuerdo con los bomberos donde los bomberos que estén más cerca puedan reaccionar ante cualquier emergencia? Pero también al revés. No, los acuerdos, Marco, se firman y nosotros en su día los tachamos de históricos porque lo que permiten es conveniar específicamente en materias donde cada uno que es competente puede relacionarse así. Eso es el por qué ese convenio o ese acuerdo marco fue histórico, la posibilidad de llegar a convenios específicos cuando haga falta, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Pues que se quiere utilizar eso para tratar de justificar otras cosas. Y yo creo que nosotros como sociedad y nosotros como comunidad autónoma y como comunidad política tenemos que poner negro sobre el blanco y tenemos que posicionarnos, pero nos tenemos que posicionar todos. La Diputación de Burgos lo ha hecho. La Comunidad de Castilla y León escuchaba a Carriedo, escuchaba al portavoz de la Junta de Castilla y León también. Pero aquí también se tiene que posicionar el Partido Socialista. Aquí no se puede poner de perfil. Aquí no puede defender una postura donde se ataca al Estatuto de Autonomía que nos ampara a todos. Y por eso demandamos de Carlos Martínez, demandamos del Partido Socialista una voz clara que diga lo que tenga que decir sobre el ataque que está sufriendo la Comunidad de Castilla y León, sobre la intención que estamos viendo y sobre la anexión de un territorio saltándose las reglas del juego, ¿no? Creo que es importante que escucharle, creo que es importante que se posicione y si lo que está ganando es tiempo para no meter la pata como la metió en León, se lo admitimos, pero ya toca decir algo. Bueno, pues tendrá que preguntar a algún periodista, imagino, porque de motu propio no creo que diga nada. Le voy a dar la palabra también a los contertulios, que saben muy bien de este asunto. María José Salgueiro fue consejera de la Presidencia y también le tocó lidiar con este asunto de Treviño. Ustedes han aprobado la semana pasada los presupuestos de la Diputación con el apoyo de Vox. Hemos estado hablando mucho en la tertulia, la relación entre el Partido Popular y Vox en estos tiempos, que es bastante difícil. ¿Cómo lo han conseguido? Yo no sé si la clave es que Vox en Burgos no ha introducido cuestiones ideológicas excesivamente radicales. ¿Qué consejo le daría al PP de Valencia ahora que está negociando con Vox? No, consejos ninguno. Bueno, yo he hecho en falta, quiero ver a Vox Castilla y León. ¿No lo ve? No sé qué es Vox Castilla y León. Vox es una estructura vertical y que toma decisiones de manera vertical y ahora está
tratando decía, de poner... Perdón que me interrumpe, David Hierro, en una entrevista que le hacía el portavoz de Vox en Castilla y León, en una entrevista en ABC, le preguntaba a la periodista cuál era la cara de Vox en Castilla y León, y él decía que era Santiago Abascal, claro. Bueno, ya está todo dicho. Ya está todo dicho. Yo quiero ver la cara de Vox Castilla y León, que son los que tendrán que tomar decisiones por Castilla y León, que son los que tienen que demostrar que conocen Castilla y León, que son los que tienen que hablar de las políticas que afectan a Castilla y León. En Burgos hay también una dicotomía sobre un Vox local y un Vox provincial. El caso es que la Diputación Provincial gobierna en mayoría absoluta, el Partido Popular. Pero hemos entendido que un proyecto es más fuerte si es un proyecto con más apoyo, si es un proyecto con más colaboraciones, si es un proyecto donde las aportaciones se tratan de integrar. Hemos integrado muchas aportaciones del Grupo Socialista, muchas aportaciones de Vox y muchas aportaciones de Sentir Aranda, que es un partido que tiene un representante, ¿no? Y lo hemos hecho porque creemos que mejora nuestro proyecto de presupuesto, nuestra forma de hacer las cosas, que es una forma pues más en el diálogo, más en el encuentro que en lo contrario. Vox Burgos en la capital pues se marcharon, estaban gobernando y se marcharon, lo mismo hicieron en Castilla y León. Por lo tanto, las caras de Vox yo no sé cuáles son. Si es la de Abascal, desde Madrid no se puede gobernar Castilla y León, pero es que desde Madrid tampoco se puede gobernar Burgos, ni mucho menos todas y cada una de las capitales, ¿no? Por lo tanto, Vox Castilla y León es la que yo reclamo, más cuando va a haber elecciones en marzo, ¿no? Reclamo un proyecto de Castilla y León. He escuchado cuál es la intención que tiene Alfonso Fernández Mañueco, cómo quiere un espacio donde haya menos ruido, donde haya más nueces, donde haya más gestión, donde haya más contenido, donde haya más propuestas, donde haya más transformación. Ese es el proyecto en el que tiene que entrar Castilla y León, en un proyecto transformador, en un proyecto reformista, en un proyecto que avanza, que mira los próximos años con optimismo, en el que estamos posicionados como una comunidad autónoma entre las mejores de España y que se puede demostrar, ¿no? Frente a eso, un partido socialista muy descolocado, un partido socialista que todavía no sabe en qué comunidad está porque ni siquiera sabe denominarla, y un Vox Castilla y León que no existe, ¿no? Por lo tanto, yo agradezco la colaboración de los representantes de Vox en la Diputación de Burgos porque han aportado, pero si me pregunta qué tipo de vínculo tiene esa decisión con respecto a lo que están haciendo a nivel nacional o a nivel de Castilla y León, tengo que decir que nada. Es que cuando más se baja lo local también la política cambia un poco. Hoy nuestro dibujante Chema Nieto nos ha querido hacer una viñeta también relacionada con Treviño que quiero que vea. Se observa mejor la vida con una luz encendida. ¿No ambiciona Donald Trump Canadá y Groenlandia? ¿No ambiciona Xi Jinping Taiwán? ¿No ambiciona Vladimir Putin Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Polonia y Ucrania? Pues nosotros también tenemos nacionalistas ambicionando ampliar su territorio. Así Ramiro González, diputado general de Álava del PNV, quiere incorporar Treviño al País Vasco. Vamos a ponerle unas fechitas, como haría Vladimir Putin. Dice Ramiro González que es que Treviño es un anacronismo, porque para los nacionalistas su historia genera derechos y la tuya, anacronismos. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, no quiero yo comparar a Ramiro González con Vladimir Putin, ni mucho menos, presidente. Vamos a ver qué le pregunta María José Elgueiro, que como decíamos fue consejera de Presidencia, y me decía antes de empezar el programa que ella sufrió bastante con ese primer, vamos a decir, ahora que hablamos del lenguaje bélico, ataque del Partido Nacionalista Vasco con el tema de Treviño, que te tocó allí, bueno, sí. Mucha negociación. La verdad es que sí. Tengo un recuerdo de una época intensa. Es verdad que, como bien decía el presidente de la Diputación, ahí existe todo un protocolo de normas. Yo creo que la dificultad estribaba en ponernos de acuerdo para prestar cada vez más servicios a los ciudadanos de Treviño, porque yo creo que en aquel momento no se pensaba en la posibilidad de cumplir todos los requisitos que habría que cumplir para que se produjese esa anexión, y eso se sabía que en un momento determinado iba a parar. O sea que esa tranquilidad sí que la teníamos. Y esto es un poco enlazo con la pregunta, y antes de hacerla quiero decir
que me gusta muchísimo oír al presidente de la Diputación decir que se han aprobado los presupuestos con los votos del Partido Popular, de Vox y de otras formaciones políticas, porque creo que eso devuelve un poco la ilusión y la esperanza a ver si en el conjunto, ya no digo nacional, autonómico y demás, si pudieran llegar a esos acuerdos, pensando en los ciudadanos y no pensando exclusivamente a veces en cuestiones partidistas. Pero bueno, dicho esto, que es una enhorabuena, yo no sé si ahora, que supongo que sí, se ve esa posibilidad de que se puedan saltar todas esas barreras, es decir, que todos ese proceso que está tan cuidado justamente por la importancia que tiene, la trascendencia que tiene el que parte de un territorio salga de una comunidad autónoma y se inserte en otra, si en este momento se podrían saltar modificando normas o no sé. Espero que no. El manoseo de Pedro Sánchez y del Partido Socialista de las instituciones de nuestro país es claro y es manifiesto. ¿Por qué no va a manosear también la Constitución para llegar a algún tipo de acuerdo donde también pone en solfa el territorio? Por lo tanto, todas las garantías que hemos visto hasta ahora las ha ido desmontando una a una. Y cuando el propio presidente de la Diputación de Álava habla de una ventana señalando a Pedro Sánchez, la única ventana posible, la que está escrita, la que está aprobada, la que está acordada, son los estatutos de autonomía, que son leyes de rango orgánico al mismo nivel y que por encima está la Constitución. Por lo tanto, si ya vuelve a manosear la Constitución, será para agredirnos de una manera en la que, saltándonos los controles, pueda haber una suerte de anexión del territorio, ¿no? Yo quiero pensar que no, que estamos muy lejos de eso, pero ya hemos visto tantas cosas que uno ya, por lo menos, está alerta. Por eso decía, oye, estas declaraciones son alarmantes. En cualquier otro contexto, con cualquier otro presidente, pues posiblemente quedarían en anecdóticas, quedarían más en un tema de confrontación política, de búsqueda de un momento, de sacar una cuestión porque le presionan otros grupos, lo podríamos entender ahí. Pero las alarmas saltan cuando señala directamente a la ventana y habla de Pedro Sánchez. Claro, como vemos cuando al País Vasco se le da el 17% de la energía o de la potencia energética futura para atraer empresas de España, el 17%. Cuando hablan de que solo el 5% de inversiones van a llegar a Castilla y León para potenciar energéticamente, cuando estamos colapsados en ciudades como Miranda, casi a punto de colapsar en Burgos y con nuestros polos industriales ajustadísimos, ¿por qué no esto también? Si pide energía y se le da, ¿por qué si piden territorio no se lo va a dar, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar expectantes, tenemos que estar atentos. Y por eso insisto en la pregunta al Partido Socialista de Castilla y León, que qué va a hacer, que si considera también en este caso una amenaza, si ven bien que se les dé el 17% de energía quitándosela a una comunidad generadora como es Castilla y León, igual ven bien también en este caso que porque lo piden dos pueblos, porque lo pide el Condado de Treviño, haya que integrar ese territorio en otra comunidad autónoma. No lo sé, pero por si acaso vamos a estar alerta. Javier. Hombre, yo creo que sí lo sabes. Sabes perfectamente que no hay esa ventana porque el bloque constitucional del que forma parte el Estatuto establece bien claro el procedimiento que tú le has explicado. Y ese procedimiento está tasado y no se puede saltar. Es decir, habría que cambiar el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que tendría que pasar por las Cortes de Castilla y León y por las Cortes Generales para establecer otra cosa distinta. Yo creo que me parecen las declaraciones de Álava pues torpes, pero no creo que tengamos que transmitir a la gente que vienen a por Treviño. Es decir, la puerta la establece el Estatuto y solo hay esa posibilidad que tú lo has dicho. Solicitud de los ayuntamientos, mayoría absoluta de cada uno, informes de la Diputación Provincial y de la Junta de Castilla y León que puede hacer encuestas o consultas, referéndum entre los habitantes del territorio y, por último, Cortes Generales, ley orgánica. Es decir, no hay otra manera. Incluso en ese supuesto, en el Senado no saldría adelante, porque tiene mayoría el PP, por cierto. El Partido Popular se abstuvo en las Juntas Generales de Álava antes de verano sobre este tema. Se abstuvo. Yo creo que el Partido Socialista de Castilla y León tiene que defender el territorio. De la misma manera que el Partido Socialista del País Vasco tiene que defender su territorio, ¿no? Pero yo creo que no se puede alarmar tampoco porque no estamos en esa situación. La pregunta es, ¿nos hemos parado todos a pensar por qué en las últimas elecciones municipales en el Condado de Treviño toda la corporación municipal la suman PNV y Bildu y en la Puebla de Arganzón
agrupaciones de electores que piden su anexión a Álava. Es decir, eso nos debería llevar a reflexionar qué hemos hecho todos mal para que la gente que vive allí quiera pasarse. Yo puedo tener una explicación, soy de un pueblo rayano también con otra comunidad y creo que la Junta de Castilla y León no cuida demasiado bien a los que estamos en los límites y que siempre queremos, quizás equivocados, depender de otro, ¿no? Y por quitar un poco de tensión, yo recomiendo a todos que vean, seguramente la has visto, una película que se titula La otra Suiza, ¿no? De un pueblo ficticio de Burgos, creo que sería Tellería, y cómo el País Vasco no les hace caso y entonces, como allí está el cadáver del hijo de Guillermo Tell, dicen, pues vamos a escribir a Suiza a ver si nos admite, ¿no? Y los pobres se quedan sin nada. Bueno, yo soy un firme defensor de los fueros. Y soy un firme defensor porque lo recoge la Constitución y como constitucionalista los defenderé siempre. Pero el nacionalismo a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el nacionalismo no ha dado nada, nunca. El nacionalismo siempre ha esperado, siempre ha tratado de exprimir, siempre ha tratado a ese Estado en el que le ha tocado estar, que no es el Estado local que ellos creen, tratan de sacarle todo lo que puedan. Por lo tanto, aquí también. Si hay que alarmarse o no, esto va por barrios. El caso es que cuando alguien habla de una ventana y señala a Pedro Sánchez, tendrá que explicar hasta dónde quiere llegar con esa ventana. El caso es que si no lo hubiese dicho no habría pasado nada. Sobre las aportaciones de la Junta de Castilla y León, la Junta de Castilla y León ha establecido ya muchos programas en el que ha beneficiado a las zonas limítrofes. En Miranda conocemos muchísimos, por el cual la Junta de Castilla y León ha desarrollado el polígono industrial más grande que hizo en los últimos 20 años, por lo cual ha privilegiado a las empresas de este sector, por lo cual peleó contra las vacaciones fiscales, que esas sí privilegiaban a las empresas que se instalaban en el País Vasco y tuvo que llegar hasta el Constitucional para frenar esas vacaciones fiscales, ¿no? Por lo tanto, sí. La Junta de Castilla y León, claro que ha defendido la zona limítrofe con el País Vasco. Lo que pasa es que el nacionalismo vasco, que es leal hasta donde entiende que tiene que ser leal, bueno, pues en este caso ha dicho que tiene que segregar Treviño y que tiene que hacerlo en el 2029. Bueno, podemos entenderlo como una amenaza o no, pero las cosas están dichas. Y coincido que han podido ser unas declaraciones torpes, pero unas declaraciones torpes que nunca son bien intencionadas, Ha dicho, 2029 tiene que ser el punto donde el territorio esté segregado y en tanto en cuanto no se firma ningún acuerdo. Miren, no firmen ningún acuerdo. Si aquí las administraciones son soberanas, pueden firmarlo o no. Lo mismo que nosotros podemos firmar y decidimos firmarlos, ellos pueden hacer lo mismo. Pero eso no puede ser la excusa para decir que en el 2029 tiene que estar el territorio segregado. No, la Junta de Castilla y León hace un gran servicio a las zonas limítrofes, por lo menos a las zonas limítrofes de Burgos. No sé del resto, tengo que hablar de la mía. Pero un gran servicio es un gran servicio. Y también a todas las empresas, porque hay un núcleo y hay un nodo industrial muy potente en el norte, en el noreste de la comunidad, en la zona de Miranda de Ebro, que siempre ha sido muy protegido por la Junta de Castilla y León. Pero claro, ahí volvemos al comentario anterior sobre la energía. ¿Qué tenemos que pensar cuando Miranda no puede recibir nueva industria y el 17% de la energía a futuro de toda España se le da al País Vasco y a Castilla y León se le quita toda? ¿Eso cómo lo podemos comprender? ¿Eso cómo lo podemos interpretar? ¿Nos vamos a quedar sin luz, entonces? ¿Nos vamos a quedar sin luz? Si fuese por los nacionalistas, sí. No, no hay que exagerar. No hay que exagerar, pero el 17% para el País Vasco. Y ya hay 2 empresas en Miranda que iban a instalarse y no pueden instalarse porque no tienen potencia. ¿A eso cómo le llamamos? Presidente, vamos a avanzar, porque tenemos un poco más de tiempo. Les voy a pedir tanto a Álvaro como a usted que seáis breves en la pregunta y la respuesta. Sí, no, buenas noches, presidente. Yo abundar un poco más en eso, también decías, no, allí se habla euskera, ya ha explicado el presidente que eso no es cierto, pero en Castilla y León también se habla gallego y también se habla asturiano y se hablan muchas cosas porque somos muy grandes, porque estamos en conexión con muchas otras comunidades autónomas y con muchas otras culturas y sin embargo eso no ha sido objeto de beligerancia alguna. Yo creo que existe un profundo desconocimiento de cuán caliente puede llegar a ser esa frontera. Es curioso porque Burgos en muchos aspectos, y no quiero parecer un sacrílego, ¿no?, pero se puede interpretar como la cuarta provincia vasca en cuanto a criterios de renta, en cuanto a criterios de riqueza, de generación industrial, etcétera. Y además es muy difícil encontrar a un burgalés que no tenga, que no esté emparentado con los vascos y viceversa, ¿no? Pero es verdad lo que está diciendo el presidente. Una empresa de Miranda se puede deslocalizar moviéndose 1 kilómetro. Hay dumping fiscal del País Vasco.
la mayoría de la energía que se produce en este país va a ir a parar al País Vasco, que la tiene garantizada, por ejemplo, para los macrocentros de datos, que son hiperconsumidores de energía, y sin embargo tienen prohibidos los generadores. Y ahora la Junta de Castilla y León está rechazando parques eólicos en Burgos porque ya no nos caben los molinos, ¿no? Y podría poner como este ejemplo muchísimos otros de los que ha habido. A mí me parece que hay que explicarlo todo. Creo que hay un criterio de oportunismo político, que en nuestro caso se convierte en una clarísima inoportunidad, por parte de un diputado general de Álava, burgalés, por cierto, señor González, y creo que ya nos cansa un poquito a todos que cada vez que se ve el PNV en problemas tire el comodín de Treviño viniéndonos con la matraca. Hay unos procedimientos establecidos, tiene que haber un respeto a las instituciones y si les gusta bien y si no, pues se tendrán que aguantar como nosotros nos aguantamos con otras cosas. Y dicho esto, presidente, muy rápido, en el supuesto de que verdaderamente se planten, están preparados en el 29 para prestar esos servicios en solitario. Bueno, hemos estado 40 años sin ponernos de acuerdo en un acuerdo marco. Por lo tanto, yo creo que es bueno. ¿Sería irresponsable? Yo creo que sí. Sería irresponsable romper el acuerdo marco cuando no habla para nada de segregación por una cuestión política, ¿no? Pero en todo caso, si no se firma, lo que vamos a dejar de tener es una prestación de servicios en servicios sociales mutua, vamos a dejar de tener una prestación en bomberos mutua, vamos a dejar de tener una serie de inversiones en carreteras, en patrimonio mutuo y alguna cuestión más. Es decir, van a perder esos ciudadanos que el PNV dice proteger. Sí. Y de hecho, en el condado de Treviño ya empieza a ver, se empieza a ver un poco la utilización que están teniendo esas personas con esos servicios de lo que está haciendo el nacionalismo vasco, ¿no? Condado de Treviño va a seguir teniendo la mejor educación de España. Y Condado de Treviño va a seguir teniendo la segunda sanidad mejor de España. Y va a seguir teniendo uno de los mejores servicios sociales de España. ¿Por qué? Porque pertenecen a Castilla y León. Y de eso también tenemos que sacar pecho. Es que aquí parece como que hay un hermano mayor y un hermano menor. Hay una casa rica y una casa pobre. Bueno, aquí lo que hay es una prestación de servicios por parte de la Junta de Castilla y León y de otras administraciones magnífico. A cualquier vecino, sea de Ciudad-Rodrigo, sea de Villamanín o sea del condado de Treviño. Por lo tanto, haya o no haya acuerdos, esos servicios se seguirán prestando. Otra cosa será en lo que ganan por esos acuerdos, que también es cierto que evidentemente el treviñés es el gran beneficiado de que haya acuerdos, el treviñés y cualquier vecino de la zona limítrofe entre Álava y Burgos. Pues Borja Suárez, presidente de la Diputación de Burgos. Mañana creo que va a las fiestas de un pueblo de Burgos, del cual es el señor Ramiro González. No sé si coincidirán allí, si podrán dialogar, si podrá bajar el suflé. En cualquier caso, usted lo ha dicho, alerta y expectante, ¿no?, a lo que pueda ocurrir. Sí, mañana son San Martín, son las fiestas de Vilvestre del Pinar, que es un magnífico pueblo de la Sierra Burgalesa pegado a Soria. Iremos a disfrutar de buenos vecinos, entre los que está también Ramiro, que si va, pues le podré dar un abrazo y si hay tiempo hablar de lo divino y de lo humano. Gracias por estar hoy aquí en Cuestión de Prioridades. Muchas gracias. Álvaro, Javier, María José, gracias como siempre.